Vamos ahora con el ejercicio número 2, ¿ya? Me dicen, problema 2. Un planeta de masa M1 describe una órbita perfectamente circular de radio R mayúscula en torno a una estrella de masa M mayúscula. Los habitantes del planeta detectan que un asteroide de masa M2 se aproxima a la órbita del planeta viajando en la región interior de su sistema planetario, tal como muestra la figura 2. El asteroide se mueve con una trayectoria rectilínea que pasa por el centro de la estrella y es coplanar a la órbita del planeta. Este es detectado cuando se encuentra a una distancia x sub 0 de la órbita planetaria, con una velocidad u sub 0 en dirección a dicha órbita, despreciando cualquier interacción gravitacional entre el planeta y el asteroide, o sea que los cuerpos solo interactúan gravitacionalmente con la estrella, la cual asumimos fija. Tengo una serie de preguntas que me dicen, determinen el valor mínimo que puede tener u sub 0, que en este caso va a ser un mínimo, de modo que el asteroide alcance la órbita planetaria. En la parte 2 me dice, determine el valor máximo que puede tener U sub 0, digamos un máximo, de modo que el nuevo cuerpo compuesto no quede liberado del campo de atracción de la estrella. Y en la parte 3 me dice, asumiendo que un mínimo es menor que U sub 0 y es menor que un máximo, calcule el periastro, la distancia mínima a la que se acerca a la estrella, y el apoastro, distancia máxima que se aleja a la estrella, de la órbita del nuevo cuerpo compuesto. Entonces, aquí podemos ver el dibujo del problema. Podemos notar aquí que tengo el cuerpo M1 o el planeta M1 que me dicen que describía una órbita que es circunferencial en torno a una estrella de masa M, ¿ya? Y me dicen que ven un asteroide, que es este asteroide de acá, que tiene una masa M2, y que lo observan en ese momento, que en este momento de acá está a una distancia U sub 0, perdón, que está a una velocidad u sub 0 y que está a una distancia x sub 0 de este punto de acá, es decir, va a estar a una distancia x sub 0 de la órbita, ¿ya? Algo que no aparece en este ejercicio, pero sí hay que asumirlo, es que, bueno, este M1 va a chocar con M2, ¿sí? ¿Ya? Y luego del choque, cuando tenemos M1, cuando tenemos que M1 choca con este asteroide M2, ambos cuerpos van a tener un choque perfectamente inelástico. Es decir, al igual que en el ejercicio 1 de la iontía, vamos a tener que cuando M1 choca con M2, ambos cuerpos van a salir juntos, ¿ya? Y que luego de eso vamos a tener, tal como nos aparece aquí en la pregunta 3, vamos a tener una nueva órbita que va a ser una órbita elíptica, ¿ya? Entonces, eso, vamos a tener que en algún punto van a chocar acá en este punto donde está el puntero y vamos a tener un nuevo sistema o una nueva masa, un nuevo cuerpo que va a ser M1 más M2 y que va a tener una órbita, en este caso vendría siendo una órbita elíptica, ¿ya? Entonces, partamos. Me dicen, 1. Determina el valor mínimo que puede tener U sub 0 de modo que el asteroide alcance la órbita planetaria. Entonces, tal como les pongo acá, la velocidad U mínima, ¿sí? Es decir, la velocidad que me están pidiendo para que el asteroide alcance la órbita planetaria, se obtendrá cuando el asteroide llegue a estar a una distancia r, pero con velocidad nula. Es decir, vamos a considerar acá, vamos a hacer una conservación de la energía para poder calcular esta velocidad, pero le hice unos pequeños dibujos para que lo puedan entender mejor. Vamos a tener acá la energía inicial, o vamos a tener el momento inicial, que es cuando el asteroide fue detectado. Ahora solamente nos vamos a fijar, por lo menos en esta parte del ejercicio, nos vamos a fijar en el asteroide, ya no nos vamos a fijar en el planeta. Entonces podemos notar que en este punto del ejercicio nosotros teníamos que, bueno, el asteroide iba con una velocidad u sub 0 y que estaba a una distancia también x sub 0, que esa va a ser nuestra instancia inicial. Y nuestra instancia final, para efectos de esta parte del ejercicio, va a ser cuando el asteroide llegue a la órbita planetaria, ¿sí? Perdón, a la órbita del planeta o a la órbita circunferencial, es decir, va a ser cuando llegue a este punto y que esté a una distancia r de la estrella, pero vamos a asumir, para poder calcular un mínimo, ¿sí? Vamos a asumir que cuando llegue a este punto no va a tener velocidad, es decir, justo va a llegar a este punto. Es decir, cuando llegue a este punto no va a tener ninguna velocidad, ¿ya? Esa es la condición crítica para poder calcular un mínimo. Es decir, el caso crítico para poder calcular la velocidad mínima es que cuando llegue a la órbita planetaria, la velocidad sea nula, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a calcular las energías de ambos casos, ¿ya? Bueno, acá se las puse ambas, podemos notar que la energía inicial, acá en el lado izquierdo, ¿sí? Va a ser igual a un medio de la masa m2 por u sub 0 cuadrado, menos la energía gravitacional, que va a ser g por m mayúscula por m2, dividido el radio, o la distancia a la estrella, que en este caso vendría siendo r menos x sub 0, ¿sí? Que va a ser el radio r menos esta parte x sub 0 de acá. Y bueno, en la energía final, tal como dijimos, nosotros para el caso crítico vamos a establecer que justo en ese punto no vamos a tener energía cinética porque no vamos a tener velocidad.
Entonces la energía final solamente va a estar dada por la energía asociada a la gravitación y va a ser igual a menos g por m mayúscula por m2 dividido en la distancia a la que está, y nosotros para que alcance a la órbita circunferencial de radio r, bueno, vamos a establecer que va a estar a una distancia r. Entonces, hacemos conservación de la energía inicial va a ser igual a energía final, se los puse acá abajo, ¿ya? Y a mí lo que me interesa acá es calcular cuál es la velocidad mínima, que en este caso va a ser u sub 0, ¿ya? Si despejamos acá, es bastante simple, bueno, podemos notar, no se me fue ponerlo, pero podemos notar que esta masa m2 se nos va a ir, ya podemos notarlo al tiro, y bueno, simplemente despejamos cuánto vale u sub 0 y nos da que la velocidad mínima, o el u sub 0 mínimo, para que el asteroide alcance a llegar a la órbita circunferencial del planeta, tiene que ser igual a la raíz de 2gm, factor de 1 dividido r menos x sub 0, menos 1 dividido en r. ¿Ya? Es lo único que tenemos que establecer. Insisto, ¿qué es lo que hicimos? Establecimos una conservación de energía, momento inicial, y el momento final consideramos que va a ser cuando llega a la órbita circunferencial, pero sin velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es la parte 1. Vamos con la parte 2, que esta es una parte considerablemente un poco más larga. ¿Ya? Me piden determine el valor máximo que puede tener U sub 0, digamos, U máximo, de modo que el nuevo cuerpo compuesto no quede liberado del cuerpo de atracción de la estrella. Es decir, si se acuerdan, nosotros antes, para saber cuando teníamos órbitas, hablábamos siempre de velocidades de escape, es decir, de cuál es la velocidad necesaria para que el cuerpo se aleje indefinidamente de otro cuerpo, en este caso de la estrella. ¿Y cuál era la condición? Bueno, para que no se escape, ¿ya? Para que no quede liberado, para que un cuerpo no esté liberado y si siga en una trayectoria cerrada y no se aleje indefinidamente, necesitamos que la energía final después del choque sea menor que cero. Es decir, que necesitamos establecer que después del choque, el nuevo cuerpo que vamos a tener después del choque, que su energía sea menor que cero. ¿Por qué? Porque si es que la energía es menor que cero, entonces nosotros sabemos, bueno, en realidad, sí, en este caso, si es que la energía es menor que cero, sabemos que el nuevo cuerpo o cualquier cuerpo va a quedar en una órbita cerrada, es decir, que no se va a alejar indefinidamente y no va a quedar liberado del campo de atracción. Entonces, eso. Todo este ejercicio nos vamos a enfocar en poder encontrar la energía, ¿sí? Del cuerpo compuesto después del choque. Entonces, para poder calcular esa energía después del choque, ¿sí? Yo voy a necesitar la velocidad del cuerpo después del choque. Y bueno, eso más que nada. Necesito establecer cuál va a ser la velocidad del cuerpo nuevo, del nuevo sistema, después del choque. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero, lo que vamos a hacer es, bueno, tal como dice acá, me dice, calculamos primero la velocidad del asteroide justo antes del choque, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer ahora es una conservación de momentum, ¿ya? Porque nosotros claramente sabemos que cada vez que tenemos un choque, queremos conservar momentum, ¿ya? Entonces, para poder conservar momentum, vamos a necesitar la velocidad del asteroide justo antes del choque. Es decir, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer para poder calcular esta velocidad del asteroide justo antes del choque, vamos a considerar este dibujo que tenemos acá abajo. Si se dan cuenta, es muy similar al dibujo que hicimos en la parte 1, pero difiere en algo. Nuestra situación inicial va a ser la que nos dan en el problema, es decir, que está a una distancia de x sub 0 de la órbita circular y que va con una velocidad u sub 0. Y como momento final, en este caso, nosotros, bueno, vamos a establecer que el momento final vamos a establecer cuando el cuerpo o cuando el asteroide está en la órbita circular, pero en este caso, a diferencia del punto 1, vamos a establecer que voy a tener una velocidad u, ¿sí? Que en este caso va a ser una velocidad u que va a ser la velocidad justo antes del choque. Entonces, esto es lo que me interesa calcular ahora, ¿ya? Me interesa calcular cuál va a ser la velocidad u justo antes del choque, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso no estamos calculando el caso crítico en el que llegaba acá sin velocidad. Ya ahora estamos considerando que va a llegar a la órbita circular, pero que en este caso vamos a tener una velocidad u. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder calcular esa velocidad u? Calculamos la energía inicial, que era 1 medio de la masa m2 por u sub 0 cuadrado, menos g por m mayúscula por m2 dividido en r menos x sub 0, y establecemos su energía final, que va a ser 1 medio de la masa m2 por u cuadrado, que insisto, esto es lo que nosotros queremos calcular, menos g por m mayúscula por m2 dividido en el radio.
Hacemos conservación de la energía. Acá al lado izquierdo tenemos la energía inicial, al lado derecho tenemos la energía final. Podemos notar al tiro que se nos van a ir las masas M2, ¿sí? Se nos cancelan todas estas masas. Y si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es despejar cuánto vale U cuadrado. Aquí ya lo hice de una, ¿sí? Es un paso bastante sencillo. Me da que U cuadrado, eh, que va a ser la velocidad del asteroide justo antes del choque, va a ser igual a u sub 0 cuadrado menos 2 por g por m, factor de 1 dividido en r menos x sub 0, menos 1 dividido en r. Y si se dan cuenta, este segundo término de acá ya lo habíamos visto, ¿ya? Y este segundo término de acá lo habíamos calculado antes, que era u mínimo. Es decir, establecemos que u cuadrado tiene que ser igual a, o la velocidad antes del choque del asteroide, tiene que ser igual a u sub 0 cuadrado menos u mínimo cuadrado. Entonces ya tenemos cuál va a ser la velocidad antes del choque del asteroide, ¿ya? Para poder hacer una conservación de momentum lineal. ¿Qué es lo que nos... Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a faltar? Nosotros lo que hicimos recién fue calcular cuál es la velocidad del asteroide M2, ¿sí? Justo antes del impacto. ¿Ya? Lo que te vamos a tener que hacer ahora es calcular cuál es la velocidad del planeta M1 justo antes del impacto. Les recuerdo, o recordemos, ¿por qué estamos calculando las velocidades justo antes del impacto? Porque yo quiero hacer una conservación de momentum lineal, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero hacer conservación de momentum lineal, voy a necesitar cuáles son las velocidades antes del impacto. ¿Y por qué quiero hacer conservación de momentum lineal? Porque a mí lo que me interesa es encontrar cuál va a ser la velocidad después del impacto del cuerpo, del nuevo cuerpo que vamos a tener, ¿ya? ¿Y por qué yo quiero obtener la velocidad después del impacto? Bueno, porque con esa velocidad puedo calcular la energía que necesito para poder resolver la parte de 2 del ejercicio, ¿ya? Entonces, para poder calcular la velocidad del cuerpo M1, del planeta M1, justo antes del impacto, es bastante sencillo, porque si se dan cuenta, este cuerpo describe antes del impacto una órbita circunferencial, y sabemos que para las órbitas circunferenciales las velocidades son constantes, ¿ya? ¿Y cómo las calculamos? Bueno, hacíamos una sumatoria de fuerza en el eje radial. Establecemos que la fuerza va a ser la fuerza de gravitación, que va a ser G por M mayúscula por M1 dividido el radio al cuadrado, tiene que ser igual a M1 multiplicado por la aceleración centrípeta. Sabemos que, bueno, podemos notar en este caso que M1 se nos va a ir y nosotros sabemos al tiro que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido en el radio. Es decir, aquí nos va a quedar que G por M dividido en R cuadrado va a ser igual a V sub 0 cuadrado dividido en R. Notamos acá que se nos va esto de R de acá y bueno, podemos calcular rápidamente cuál va a ser la velocidad del planeta en toda su órbita circunferencial y por lo tanto de la misma forma podemos encontrar cuál es la velocidad del planeta justo antes del impacto. Es decir, establecemos que justo antes del impacto el planeta M1 va a tener una velocidad v sub 0 que va a ser igual a la raíz de G por M dividido en el radio. Luego, tal como dice acá, una vez que consideramos y ya calculamos la velocidad justo antes del impacto de ambos cuerpos, lo que hacemos es una conservación de momentum lineal justo antes y justo después del choque, ¿ya? Entonces, nosotros justo antes del choque tenemos esta configuración de acá, este dibujo, ¿ya? Es decir, el planeta, que nosotros se lo representa acá con una pelotita azul, el planeta tiene una velocidad v sub 0 que en este caso es horizontal, ¿ya? Es decir, si yo, deme un segundo, le voy a dibujar los ejes. Si es que yo considero el eje Y positivo hacia arriba, ¿sí? Y el eje X positivo hacia la derecha, ¿sí? Acá vamos a tener el eje X y aquí vamos a tener el eje Y, ¿ya? Entonces, si yo considero el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba, podemos notar que el planeta de masa M1, el planeta con el puntito azul, tiene una velocidad v sub 0, pero que está solamente en el eje X, ¿ya? Es decir, el planeta justo antes del choque, en el eje X tiene una velocidad v sub 0, pero en el eje Y no tiene velocidad. Y por el contrario, podemos notar que el asteroide, que en este caso está marcado con amarillo, nosotros sabíamos que este asteroide se movía con velocidad en el eje Y, es decir, se movía verticalmente hacia arriba, tal como podemos ver acá, ¿ya? Y en este caso, justo antes del choque, nosotros habíamos calculado que este asteroide tenía una velocidad U, ¿sí? Que está calculada ya, pero esta velocidad U está solamente en el eje Y, ¿ya? Es decir, este asteroide de masa M2 y que está representado con un punto amarillo o dorado, no tiene velocidad en el eje X. Es decir, aquí tenemos
no es un problema, pero tenemos que fijarnos específicamente que el planeta tiene una velocidad en el eje X, pero el asteroide tiene una velocidad solamente en el eje Y. Entonces, para poder resolver esto, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a recordar que el momentum lineal, ¿sí? Que nosotros lo representamos por P, es un vector, ¿ya? Es decir, siempre tenemos que acordarnos que el momentum lineal va a ser un vector porque el momentum lineal se define como la masa, que es un escalar, multiplicado por la velocidad, que es un vector, ¿ya? Entonces nosotros cuando tenemos un vector siempre vamos a tener componentes en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En la gran mayoría de los ejercicios, cuando hacemos conservación del momentum lineal, utilizamos solamente el eje X o el eje Y, ¿sí? Siempre asumimos que los choques van a ser en un eje nomás, ya porque tenemos solamente velocidades en un eje. Pero el problema de este ejercicio es que tengo velocidad v sub 0 en el eje X, que es la velocidad del planeta, y tengo la velocidad u en el eje Y, que es la velocidad del asteroide. Entonces yo necesito establecer ahora el momentum lineal y hacer la conservación del momentum lineal, pero en este caso lo vamos a considerar como vector con componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, tal como pueden ver, tal como les pongo acá, el momentum lineal se puede establecer como vectores y si lo escribimos de una forma un poco más analítica, reescribimos el vector P como la componente del momentum en el eje X y la componente del momentum en el eje Y. Esto va a ser igual a la masa multiplicado por el vector velocidad, que va a tener la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, ¿ya? Es decir, ahora lo que vamos a tener que hacer es hacer una conservación del momentum angular, perdón, del momentum lineal, pero vamos a tener que diferenciar el momentum del eje X y también vamos a tener que diferenciar el momentum del eje Y. Entonces, acá les pongo de nuevo el dibujo que teníamos, que era justo en el momento justo antes del choque. Y bueno, vamos a calcular cuál va a ser PI, que en este caso va a ser el momentum lineal inicial, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el momentum angular inicial va a estar dado por sus dos componentes en el eje X y en el eje Y, es decir, vamos a tener el momentum inicial en el eje X y el momentum inicial en el eje Y, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a proceder a calcular cada uno. El momentum lineal en el eje X, ¿ya? Lo que tenemos que hacer para calcular esto es agarrar todas las velocidades que estén en el eje X, ¿ya? En este caso, para el momentum, para la situación inicial, podemos notar que la única velocidad que está en el eje X es la velocidad del planeta. Entonces, el momentum lineal en el eje X va a ser solamente la masa m1 del planeta multiplicado por v sub 0. ¿Por qué? Porque, bueno, antes del impacto, v sub 0 es la única que está en el eje X. Y luego calculamos cuál va a ser el momentum el momentum inicial en el eje Y. Y bueno, podemos notar en este caso que el momentum inicial en el eje Y va a ser m2 por u. ¿Por qué? Porque en este caso u, que es la velocidad del asteroide junto antes del impacto, va a ser la única velocidad que está en el eje Y, ¿sí? Entonces nos va a quedar que, bueno, la componente en el eje Y inicial del momentum va a ser m2 multiplicado por u, ¿ya? Y luego, si reescribimos esto como vector, nos da que el vector inicial, el vector de momentum lineal inicial, va a ser igual en el eje X m1 por v sub 0 y en el eje Y m2 por u, ¿ya? Entonces, acuérdense, cada vez que tenemos un choque en el que las velocidades las tengo en el eje X y en el eje Y, voy a tener que calcular el momentum, las componentes del momentum en el eje X y en el eje Y, pero es bastante sencillo. Es decir, cuando calculamos en el eje X, calculamos todas las componentes de velocidad que estén en el eje X y en el eje Y calculamos todas las componentes de velocidad que estén en el eje Y. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer luego de haber calculado el momentum inicial? Vamos a calcular el momentum final. Aquí, bueno, está la misma imagen que hemos estado usando en las últimas diapositivas, que es la situación justo antes del impacto, ¿ya? Pero ahora yo lo que necesito es calcular cuál va a ser la situación final justo después del impacto, ¿ya? Y yo voy a asumir que justo después del impacto, acuérdense que este impacto era un choque, un choque inelástico. Sí, por lo tanto, después del impacto, ambas masas se van juntas, ¿ya? Y en este caso, yo después del impacto, como tengo velocidad inicial en el eje X y también velocidades iniciales en el eje Y, o velocidad antes del impacto en el eje X y velocidad en el impacto en el eje Y, vamos a asumir que después del impacto, en este caso, vamos a tener este vector v, ¿ya? Es decir, después del impacto voy a tener un vector v, ¿sí? Que va a ser la velocidad después del impacto, que va a tener tanto componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Es decir, yo lo que necesito es calcular cuál va a ser este vector v que tenemos acá, que va a ser la velocidad del cuerpo conjunto, ¿sí? Luego del choque inelástico, después del impacto. Si se dan cuenta, este vector v va a tener componentes en el eje X y va a tener componentes en el eje Y.
¿Por qué sucede esto? Porque antes tenía velocidad en el eje X y también tenía velocidad en el eje Y. ¿Ya? Acuérdense, cada vez que tengo un choque, ¿sí? En este caso que tengo un choque en diferentes, con velocidades que antes del choque están en diferentes ejes, voy a tener una velocidad resultante en ambos ejes, es decir, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, si hacemos un zoom a esta velocidad v, podemos notar que, bueno, lo que vamos a hacer es ver sus componentes, ¿sí? Esta velocidad v, que va a ser en diagonal hacia arriba, tal como dijimos, tiene componente en el eje X y en el eje Y, y la componente en el eje X de esta velocidad v la vamos a llamar v sub x, y la componente en el eje Y de esta velocidad v va a ser v sub y. Entonces, ahora vamos a calcular PF, que en este caso va a ser el momentum lineal final, y que va a ser justo después del choque, y tal como dice acá, vamos a considerar un choque inelástico, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si queremos calcular cuál va a ser el momentum final, ¿sí? Lo vamos a escribir de forma de vector, ¿ya? Porque acuérdense que ahora tenemos que considerar los momentos lineales en el eje X y en el eje Y, y vamos a tener el momentum final en el eje X después del choque y el momentum final en el eje Y después del choque. ¿Ya? Y bueno, esto va a ser bastante sencillo de calcular. Establecemos que el momentum final después del choque para el eje X va a ser igual a la masa del cuerpo, que en este caso como es choque inelástico va a ser m1 más m2, y todo eso lo multiplicamos por la velocidad que va a tener el eje X después del choque, que nosotros habíamos definido que iba a ser v sub x. Luego hacemos lo mismo, pero en el eje Y establecemos que el momentum final después del choque en el eje Y va a ser igual a la masa del cuerpo, que va a ser m1 más m2, multiplicado por la velocidad en el eje Y después del choque, y nosotros habíamos establecido que la velocidad en el eje Y después del choque era v sub y. Entonces, podemos reescribir el vector, que va a ser el vector momento lineal final, como cada una de sus componentes. Es decir, acá arriba tengo la componente del momento final en el eje X, que es la suma de las masas por v sub x, y acá abajo tengo la componente del momento final en el eje Y, que va a ser la suma de las masas por v sub y. Y ahora que tenemos cuál va a ser el momento inicial y cuál va a ser el momento final, lo que vamos a hacer es proceder vamos a proceder a calcular cuál va a ser v sub x y v sub y en base a una conservación del momento. Entonces, igualamos. Me va a quedar que el momentum inicial va a ser igual al momentum final. Por lo tanto, me queda esta igualdad de vectores. ¿Ya? Me queda que el vector momentum inicial, que va a ser m1 v sub 0 en el eje x y m2u en el eje y, tiene que ser igual a la suma de las masas por v sub x en el eje x, y en el eje y va a ser igual a la suma de las masas por v sub y. ¿Ya? Entonces, tal como nosotros podemos saber de los ramos pasados de álgebra lineal, cuando igualamos dos vectores, tenemos que igualar sus componentes respectivas. Es decir, primero en el eje X vamos a igualar las componentes en el eje X. Es decir, nos va a quedar que m1 multiplicado por v sub 0 va a ser igual a la suma de las masas por v sub x. Y nos da que v sub x, o la velocidad después del impacto en el eje X, va a ser igual a m1 por v sub 0 dividido en la suma de las masas. Luego, en el eje Y, hacemos la misma ecuación. La componente del momentum inicial en el eje Y va a ser igual a la componente del momentum final en el eje Y. Es decir, me va a quedar que m2 multiplicado por u va a ser igual a la suma de las masas por v sub i. Y por último nos da que v sub i va a ser igual a m2 por u dividido en la suma de las masas. ¿Ya? Y bueno, si se dan cuenta, ya calculamos cuál es la componente de las velocidades, tanto en el eje X como en el eje Y después del choque. Entonces, nosotros utilizando vectores, utilizando geometría, podemos calcular cuál va a ser la velocidad total, porque si tengo las componentes en el eje X y en el eje Y, puedo calcular cuál va a ser la velocidad total. Sacamos por Pitágoras y me da que la velocidad total va a ser igual a v, igual a la raíz de v sub x al cuadrado, más v sub y al cuadrado. Entonces, esta velocidad v es la velocidad del cuerpo conjunto, que el cuerpo conjunto va a ser la suma de ambas masas, luego del choque. Les recuerdo, ¿por qué yo quería esta velocidad v? Porque ahora con esta velocidad v después del impacto puedo calcular cuál es la energía después del impacto, y cuando yo tenga la energía voy a poder establecer que el cuerpo no se escape de la órbita. ¿Ya? Entonces, la energía después del impacto, justo después del impacto, ¿ya? No estoy diciendo que la energía se conserve, no estoy haciendo conservación de energía antes y después del impacto, yo solamente estoy calculando cuál es la energía después del impacto. Y después del impacto, la energía del cuerpo va a ser un medio de la masa,
que sabemos que ahora como el cuerpo es 1, que se juntaron ambas masas, por lo que va a ser un medio de la masa m1 más la masa m2, por la velocidad del cuerpo justo después del choque al cuadrado, que era v, menos g por m mayúscula por la masa del cuerpo, que va a ser m1 más m2, dividido en el radio, ¿sí? ¿Por qué estamos considerando un radio r? Bueno, consideramos un radio r porque estamos considerando justo después del choque, y justo después del choque el radio no cambia. Entonces, ¿qué hacemos con esta velocidad, perdón, con esta energía? Para que un cuerpo no escape de una órbita, o de la órbita, o de la fuerza gravitacional de un objeto, para que no escape tenemos que establecer que la energía sea menor que cero, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahora con esta inecuación de acá, ¿ya? Entonces, acuérdense, a mí lo que me estaban preguntando era cuál era la velocidad u, o u sub 0 máxima para el cual el cuerpo no escapaba, ¿ya? Entonces, ahora que tengo esto, empiezo a despejar, ¿ya? Si se dan cuenta, acá, bueno, lo que hice simplemente fue, se los voy a mostrar acá, la suma de las masas, podemos notar que se me van a ir, ¿sí? Divido en ambos lados por la suma de las masas, sabemos que la suma de las masas no va a ser 0 y es una constante positiva. Bueno, dividido por esta suma de las masas se nos cancela y nos va a quedar que la velocidad después del impacto al cuadrado dividido en 2 va a tener que ser menor que g por m mayúscula dividido en r, ¿ya? Luego yo sé que la velocidad va a ser igual a la raíz de b sub x al cuadrado más b sub i al cuadrado. Entonces reemplazamos. Me va a quedar que b sub x al cuadrado más b sub i al cuadrado. Bueno, este 2 de acá lo tiré al tiro para la derecha. Por lo tanto me va a quedar que b sub x al cuadrado más b sub i al cuadrado tiene que ser menor que 2g por m mayúscula dividido en r. Y bueno, ahora ¿qué es lo que hicimos? Reemplazamos los valores de b sub x, es decir, este valor de b sub x lo reemplazamos por el valor que tenemos acá abajo, ¿sí? Por este valor que estoy encerrando ahora. ¿Ya? Acuérdense que b sub x cuadrado va a ser igual a este valor de acá. Y bueno, hacemos exactamente lo correspondiente, este valor de b sub i, ¿sí? Lo reemplazamos por este valor que nosotros habíamos encontrado antes, ¿ya? Es decir, me va a quedar que, en base a esta ecuación que tenemos acá abajo, nos queda que m1 cuadrado por b sub 0 cuadrado dividido la suma de las masas al cuadrado más m2 cuadrado por u cuadrado dividido la suma de las masas al cuadrado tiene que ser menor que 2g por m mayúscula, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá en la parte de la izquierda, esta componente de acá, tengo puras constantes, ¿sí? Tengo la masa m1 que es constante, la masa m2 que es constante y b sub 0 que nosotros habíamos establecido que también era constante. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es despejar, ¿ya? Voy a despejar en este caso m2 cuadrado de u cuadrado, ¿sí? Es decir, este término que estoy encerrando ahora con el puntero lo voy a tirar para la derecha y a su vez antes de eso multipliqué por la suma de las masas m1 más m2 al cuadrado y bueno, nos queda esto, ¿sí? Nos va a quedar que la masa de m2 al cuadrado multiplicado por u al cuadrado tiene que ser menor que 2gm por la suma de las masas al cuadrado dividido en el radio, ¿sí? Menos m1 cuadrado por b sub 0 cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos exactamente la misma expresión que teníamos antes. Para poder dejarlo algo más bonito, voy a reemplazar b sub 0 cuadrado. ¿Sí? Sabíamos que b sub 0 cuadrado va a ser igual a g por m mayúscula dividido en r, porque eso ya lo habíamos calculado. Y nos queda que, bueno, m2 cuadrado por u cuadrado, nos queda esto, que nos queda, bueno, más bonito, ¿no? Prácticamente lo único que hicimos fue reemplazar este valor de b sub 0 que estoy marcando con el puntero, para poder dejarlo algo más bonito. Y eso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Despejamos u cuadrado, ¿ya? Es decir, nos da que u cuadrado tiene que ser menor o igual que, aquí hicimos una factorización, ¿sí? Va a ser menor o igual que g por m dividido en r por m2 al cuadrado, y todo eso multiplicado por 2, multiplicado por la suma de las masas al cuadrado, menos m1 cuadrado, ¿ya? Ojo que este u no es lo que yo estoy buscando, ¿ya? A mí me estaban preguntando cuál es u sub 0 máximo, es decir, cuál es el valor máximo que puede tomar u sub 0 para que todo esto no escape, ¿ya? Pero nosotros sabemos que u, en este caso, es la velocidad justo antes del impacto del asteroide, no es la velocidad u sub 0. Pero nosotros sabemos que u, o en este caso u cuadrado, lo habíamos calculado antes, que era la velocidad del asteroide justo antes del impacto, era igual a u sub 0 cuadrado menos u mínimo al cuadrado, ¿ya?
Entonces nos queda aquí que u sub 0 cuadrado menos u mínimo cuadrado va a ser menor que, bueno, lo mismo que teníamos antes en toda la derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Despejamos, ¿sí? Lo único que hacemos acá es reemplazar cuánto vale u mínimo, ¿sí? Este valor de u mínimo que estoy marcando ahora con el puntero, que es u mínimo cuadrado, nosotros ya lo teníamos calculado antes. Y bueno, si calculamos cuál es el valor de u sub 0, solamente sumando en ambos lados de la inecuación por u mínimo cuadrado y luego calculando raíz, nos da esta raíz gigante que tenemos acá. Es decir, que u sub 0 va a ser igual a la raíz de gm dividido r por m2 cuadrado, factor de 2 multiplicado por la suma de las masas al cuadrado, menos m1 cuadrado, más, en este caso, viene siendo un mínimo al cuadrado, que era 2gm multiplicado por 1 dividido r menos x sub 0, menos 1 dividido en r. ¿Ya? Igual claramente esto se puede dejar un poco más bonito, podríamos haber factorizado acá en estos dos términos, lo podríamos haber factorizado por gm, podríamos haber realizado esta resta que tenemos acá a la derecha, pero ya teníamos suficiente desarrollo matemático y mientras lo dejemos así está perfecto. Entonces eso, esta es la velocidad u sub 0 máxima, es decir, u sub 0 para que luego del choque, eh, el nuevo cuerpo no escape de la órbita de la estrella, U sub 0 tiene que ser menor que este valor. Es decir, el valor máximo que puede tomar U sub 0 para que el cuerpo no escape tiene que ser esta raíz gigante que tenemos acá. Entonces, vamos ahora con la pregunta 3 o la parte 3 de la pregunta o de este problema, que me dicen, asumiendo que U sub 0 o que la velocidad con la que fue captada este asteroide del ejercicio, que sea mayor que la velocidad u mínima y que sea menor que un máximo, es decir, es decir, me están diciendo que el asteroide alcanza a la órbita circular, pero que a la vez, luego del choque, el nuevo cuerpo que tenemos no se escapa del campo de atracción de la estrella. Me piden calcular el periastro, que es la distancia mínima a la que se acerca la estrella, y el apoastro, que es la distancia máxima que se aleja de la estrella de la nueva órbita o de la órbita del nuevo cuerpo compuesto. ¿Ya? Es decir, en este caso, como me están preguntando por el periastro y apoastro, vamos a tener que, luego del choque que nosotros analizamos en la pregunta 2, vamos a tener una órbita elíptica. ¿Ya? Y me están preguntando cuál es la distancia máxima y la distancia mínima. ¿Ya? Entonces, para calcular el periastro y apoastro, tal como lo hicimos para la pregunta 1 de esta ayudantía, el problema 1 de esta ayudantía, vamos a conservar energía y vamos a conservar momento angular. ¿Ya? Primero, para poder hacer los cálculos más amables, para que no nos queden cosas muy grandes, vamos a definir que el cuerpo, el nuevo sistema compuesto, que tenía masa M1 más M2, ¿sí? Porque era la suma de las masas, que es decir, son los dos cuerpos que es el planeta con el asteroide de manera conjunta, vamos a decir que esto va a ser igual a M. ¿Ya? Esto es solamente por conveniencia mía más que nada para poder escribirlo y que no nos den ecuaciones demasiado grandes. ¿Ya? Entonces, sea M1 más M2 igual a M. Lo que vamos a hacer es, tal como les dije, vamos a calcular el periastro y el apoastro mediante conservación de energía y mediante conservación de momento angular. Y lo que vamos a hacer es, tal como dice acá, consideramos como situación inicial, ¿ya? Porque nosotros sabemos que cuando queremos conservar energía y cuando queremos conservar momento angular, necesitamos una situación inicial. Tal como les pongo acá, vamos a considerar como situación inicial para el momento angular y para la energía el momento justo después del choque. ¿Ya? Si se acuerdan en la parte 2, tenemos que justo después del choque estaba a una distancia r y tenía una velocidad v, que era la que calculamos. Bueno, esa va a ser mi situación inicial. Entonces, bueno, aquí nuevamente les puse lo mismo, consideramos como situación inicial el momento justo después del choque. Para poder visualizar todo esto, mi recomendación es siempre tratar de hacer dibujos, ¿ya? Yo ahora les voy a poner unos dibujos de cuál va a ser la nueva situación que tenemos para que podamos orientarnos de mejor manera a la hora de hacer la matemática y la física del ejercicio. Es decir, a mí me están diciendo que después del choque voy a tener una órbita elíptica, porque me están preguntando por el apoastro y por el periastro, ¿ya? Entonces, esta va a ser la situación después del choque. Vamos de a poco para poder entender esto de acá. Esto es un boceto, ¿sí? Claramente el dibujo puede ser diferente, pero lo que nos interesa es ver cómo se va a comportar todo esto de manera general, ¿ya? Entonces, acá tenemos la estrella,
¿sí? Esto que estoy marcando con el puntero la estrella de masa M mayúscula, ¿ya? Y esta va a ser la situación justo después del choque, ¿ya? Es decir, justo después del choque voy a tener la masa del planeta y la masa del asteroide, ambos juntas, ¿cierto? Por el choque inelástico. Y nosotros habíamos calculado que teníamos una velocidad v, que iba en diagonal, ¿sí? Hacia la derecha y hacia arriba, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra situación inicial, ¿ya? Podemos notar que esta distancia acá, la distancia que está en este momento, en este punto de acá, del sistema compuesto hasta el centro de la estrella, va a ser un radio r, ¿ya? Porque acuérdense, estamos considerando justo después del choque. Entonces, si se dan cuenta, justo después del choque, voy a tener, bueno, esta órbita elíptica, ¿ya? Y a mí lo que me interesa, ¿sí? Era calcular el apoastro y el periastro. Acuérdense que el apoastro van a ser, bueno, nos están preguntando por la distancia máxima y la distancia mínima. Entonces, la distancia máxima que tenemos acá va a ser donde yo les puse el punto 1, ¿ya? Y la distancia mínima estaría acá a la izquierda. Acuérdense que cada vez que nos preguntan por periastro y el apoastro, solamente en esos puntos la velocidad va a ser perpendicular al radio, ¿ya? Entonces, vamos a considerar como momento inicial justo después del choque. Ustedes me pueden preguntar por qué lo pusiste específicamente en esta parte de la elipse, es decir, por qué el momento justo después del choque está acá y no está en el periastro o en el apoastro. Bueno, la razón es específicamente lo que les acabo de decir. Acuérdense que en el periastro y en el apoastro, ¿sí? Las velocidades tienen que ser perpendiculares al radio, ¿ya? Eso es una condición, siempre tiene que suceder. Es decir, en la distancia mínima de la elipse y en la distancia máxima de la elipse, las velocidades tienen que ser perpendiculares al radio. Y bueno, en este caso, justo después del choque, sabemos que la velocidad tiene componente en el eje X y en el eje Y, es decir, va en diagonal hacia arriba. Y si nosotros trazáramos el radio acá, que es lo que estoy tratando de hacer ahora, es decir, si nosotros trazamos este radio, ¿ya? Que tiene una magnitud que sabemos que es de magnitud R, ¿ya? Porque es justo después del choque, podemos notar que este radio de acá, que es el radio que les acabo de dibujar, este radio no es perpendicular a la velocidad que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué no es perpendicular? Porque acuérdense que nosotros teníamos que esta velocidad tenía componente en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, podemos notar al tiro que no es perpendicular, ¿sí? Y al notar que esta velocidad después del choque no es perpendicular al radio, ¿sí? Entonces descartamos al tiro que en este punto, justo después del choque, estemos en el periastro o en el apoastro, ¿ya? Es decir, después de un choque, ¿ya? O después de que dos planetas o asteroides colisionan, vamos a estar justo después del choque en el periastro o apoastro, sí, solo sí, el radio es totalmente perpendicular a la velocidad, tal como en el ejercicio 1 de esta ayudantía, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos que el radio no es totalmente perpendicular a la velocidad, ya que la velocidad tiene componente en el eje X y en el eje Y, y el radio solamente tiene componente en el eje Y, bueno, entonces podemos descartar que justo después del impacto estemos directamente en el apoastro o periastro, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Les puse el punto 1, ¿ya? El punto 1 va a ser donde nosotros vamos a considerar la energía final, ¿ya? Yo voy a calcular momentum angular inicial y energía inicial en este punto de acá, que estoy marcando el puntero justo después del choque, el momento justo después del choque, y para la energía final, para el momento final, vamos a considerar este punto 1 de acá, que va a ser, bueno, que en el dibujo está expresado, como la distancia máxima, ¿ya? Entonces, eso. Aquí, bueno, les puse otro dibujo, que en el que, bueno, si se dan cuenta, es exactamente el mismo dibujo, es exactamente lo mismo, pero les puse acá, bueno, es más bonito, el radio R, ¿ya? Y les puse acá el v sub x, que en este caso v sub x es la componente en el eje X de la velocidad. Acuérdense, v sub x nosotros ya lo habíamos calculado antes en base a la conservación del momentum lineal, ¿ya? ¿Por qué les puse v sub x? Es como para que se den cuenta especialmente que el vector v, ¿sí? El vector velocidad de la velocidad del nuevo cuerpo no va a ser perpendicular al radio r, porque, bueno, la componente perpendicular al radio r de v va a ser v sub x, ¿ya? Entonces, eso.
¿Ya? Tenemos este dibujo. Este es el dibujo en el que yo me voy a basar para poder hacer las diferentes conservaciones de las magnitudes físicas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la energía inicial y el momento angular inicial. Acuérdense, el momento angular inicial y energía inicial lo vamos a hacer en este punto que estoy marcando ahora con el puntero. ¿Ya? Se los voy a poner en el rojo. Esto va a ser el instante inicial. ¿Ya? Justo en este punto de acá después del choque. Entonces, si nosotros queremos calcular esa energía es bastante simple porque sabemos que va a ser la energía cinética, que va a ser un medio de la masa. Acuérdense que m solo era la suma de las masas m1 más m2. Entonces va a ser un medio de m por la velocidad v, que va a ser la velocidad después del choque al cuadrado, menos g por m mayúscula por m, dividido a la distancia a la que está en ese momento. Y nosotros sabemos que, como estamos considerando justo después del choque, la distancia va a ser esta distancia r. Luego vamos a calcular el momentum angular inicial, o en este punto justo después del choque. Entonces, justo después del choque, calculamos el momento angular, que nosotros sabemos que el momento angular va a ser igual al radio, ¿sí? Cruz la masa por la velocidad, ¿ya? Y en este caso, acuérdense, cuando nosotros calculamos el momento angular, queremos calcular componente perpendicular por componente perpendicular. Es decir, en este caso, para calcular el momento angular inicial, calculamos o vemos cuál es la componente de la velocidad que es perpendicular al radio, ¿ya? Y la componente de la velocidad v que es perpendicular al radio es la velocidad v sub x, ¿ya? Es decir, realizamos este producto cruz, ya ustedes pueden hacerlo de la forma, bueno, todos ya sabemos cómo calcular el momento angular, pueden hacerlo de forma vectorial, como a ustedes les convenga. Aquí se lo podemos de una forma rápida. Calculamos cuál es la componente de la velocidad que es perpendicular al radio r y sabemos que en este caso la componente de la velocidad que es perpendicular al radio r va a ser v sub x. Entonces nos da que el momento angular inicial justo después del choque va a ser igual a r multiplicado por la masa multiplicado por v sub x. Luego, una vez que ya calculamos la energía inicial y el momento angular inicial, vamos a calcular la energía final y el momento angular final. Que en este caso, para la energía final y el momento angular final, vamos a considerarlo acá, en este punto de acá. ¿Sí? Donde le pongo esta F de final, es donde vamos a considerar el cálculo de la energía y ¿cómo se llama? Del momentum angular. ¿Ya? Entonces, procedemos a calcular, bueno, tal como dice acá, consideramos como situación final el punto 1, o ahí el punto F, y aquí nos da todo, ¿ya? Por energía, ¿sí? Energía final va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en ese punto, que va a ser la velocidad de sub 1 al cuadrado, menos g por m mayúscula por m, dividido en el radio R1, ¿sí? Que esto es lo que yo estoy buscando, y aquí voy a considerar como momentum angular final va a ser igual al radio cruz la masa por la velocidad 1. Y en este caso, como ya estamos considerando, en este caso, en base al dibujo, a la distancia máxima, notamos que como estamos aquí en la distancia máxima, por definición sabemos que la velocidad v sub 1 tiene que ser totalmente perpendicular al radio R1 y por lo tanto el momento angular final se nos hace mucho más simple y es m por r por v sub 1. ¿Ya? Acá les voy a dibujar, voy a tratar de dibujarle más que nada, esta línea de acá vendría siendo cuál es el radio R1, ¿sí? Toda esta línea de acá que tenemos, esto va a ser R1, ¿sí? Disculpen por la mala letra, pero ahí está expresado. Ya podemos notar en este caso que, bueno, de nuevo, tal como estamos hablando de la distancia máxima, en base al dibujo nuevamente, en base al dibujo estamos considerando acá la distancia máxima, como estamos en la distancia máxima, la velocidad de sub 1 tiene que ser perpendicular al radio. Ya acuérdense de eso, es una condición necesaria. Entonces eso, tenemos la energía final, un medio de la masa por la velocidad de sub 1 al cuadrado, menos g, menos la gravitación, la energía gravitacional, que es el g por m, por el minúscula de r es 1, y el momento angular final, calculamos el producto cruz, que lo podemos sacar de manera muy rápida porque el radio va a ser totalmente perpendicular a v sub 1, por lo tanto nos va a quedar nos va a quedar m multiplicado por R1 por V sub 1. Aquí se me fue, pero esta tienen que ponerle un R1, ¿sí? Es un R1, ¿ya? Entonces el momento angular final va a estar dado por esto, m por R1 por V sub 1. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Vamos a igualar primero energías. Agarramos la energía inicial igual a la energía final y nos da esto.
podemos notar al tiro que las masas m minúsculas se nos van a ir, ¿sí? Todos nuestros términos que tenemos masas m minúsculas, ¿sí? Y otra cosa que me acabo de dar cuenta, acá nos falta b sub 1, tiene que estar al cuadrado. Es decir, nos va a quedar que 1 medio de la masa por b cuadrado menos g por m mayúscula por m minúscula dividido en el radio. Tiene que ser igual a 1 medio de la masa por b sub 1 cuadrado menos g por m minúscula dividido en r1. ¿Ya? Si es que despejamos acá y lo escribimos algo más bonito, nos va a quedar que la velocidad v al cuadrado menos b sub 1 cuadrado tiene que ser igual a 2gm factor de 1 dividido en r menos 1 dividido en r1. Se dan cuenta que acá tenemos dos incógnitas y una ecuación. Tenemos como incógnita b sub 1 y r1, ¿ya? Pero sabemos que tenemos otra ecuación, que es la conservación del momento angular. De la conservación del momento angular tenemos que, tenemos el momento angular inicial, que es m por b sub x por r, tiene que ser igual a m por b sub 1 por r1. Notamos al tiro que en este caso las masas m nuevamente se nos van y podemos calcular cuánto vale b sub 1, ¿ya? Es decir, nos va a dar que, tal como les aparece acá, b sub 1 tiene que ser igual a b sub x por r dividido en r1. Entonces, esa va a ser la velocidad en el punto b sub 1. Así que, si se dan cuenta acá, ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación de acá, que les estoy marcando, bueno, se las voy a marcar ahora con amarillo. Denme un segundo. O con naranjo, mejor tenemos esta ecuación de acá. ¿Sí? Tenemos esta ecuación y a la vez tenemos esta ecuación de acá abajo. Así que con estas dos ecuaciones podemos hacer un sistema y calcular cuánto vale R1. ¿Ya? Bueno, tenemos ambas ecuaciones y ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer es agarrar esta ecuación de acá a la derecha, ¿sí? Este valor de B sub 1, y lo voy a reemplazar en la ecuación de la izquierda, que es la ecuación de energía. ¿Ya? Es decir, nos va a quedar que B cuadrado menos B sub 1 al cuadrado, que va a ser B sub x al cuadrado por R cuadrado dividido R1 cuadrado, tiene que ser igual a 2gm multiplicado por 1 dividido en R menos 1 dividido en R1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos ahora? Bueno, en la parte de la izquierda lo único que hicimos fue sumar ambas cosas, ¿sí? Sumamos B cuadrado con esto de la derecha, ¿sí? Y bueno, nos queda esto, es solamente una suma de fracciones, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Por r y por r1 cuadrado, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque si se dan cuenta acá abajo tengo, en el lado izquierdo tengo un denominador que va a ser r1 cuadrado y acá a la derecha tengo r por r1. Así que para que se me vayan todos los denominadores, voy a multiplicar en ambos lados por r1 cuadrado. Pueden notar que, bueno, también de la segunda ecuación acá a la tercera ecuación, en este punto de acá, esta resta que teníamos de 1 partido en r menos 1 partido en r1, bueno, aquí ya desarrollé la resta. Entonces, multiplicando eso, nos queda esta linda ecuación. Es decir, a la izquierda nos va a quedar b cuadrado por r1 cuadrado por r menos b sub x cuadrado por r cubo tiene que ser igual a 2gm factor de, bueno, y aquí medimos un r1 que va a ser, bueno, nos va a quedar como r1 cuadrado menos r por r1. Y si reordenamos, nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿ya? Es decir, nos va a quedar una ecuación cuadrática, pero ¿para qué? Nos va a quedar una ecuación cuadrática para R1. Acá tengo R1 y acá tengo R1. ¿Sí? Y aquí, bueno, tengo el término libre, ¿ya? Es decir, va a tener 2gm, dame un segundo, va a tener 2gm menos b cuadrado por r1 cuadrado, menos 2gm por r1, más una constante que va a ser b sub x cuadrado multiplicado por r cubo. Entonces, como tengo una ecuación cuadrática, lo único que voy a hacer es desarrollar dicha ecuación cuadrática. ¿Ya? Acá, bueno, en rojo les voy a marcar, esta va a ser la componente A, ¿sí? De una ecuación cuadrática. Esta de acá va a ser la componente B de una ecuación cuadrática y esta va a ser la componente C de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces me queda este lindo resultado. Nos va a quedar que R1 va a ser igual a menos b, que va a ser 2gm por r, más menos la raíz de b cuadrado, que va a ser 2gm por r al cuadrado, menos 4, ¿sí? Multiplicado por a, que va a ser 2gm menos b cuadrado por r, multiplicado por c, que va a ser b sub x cuadrado por r cubo, y todo esto dividido en 2a, que va a ser 2 multiplicado por 2gm menos b cuadrado por r. ¿Qué es lo importante de este resultado? Lo importante de este resultado específicamente es que nos dieron dos soluciones, ¿ya? Nos dio una solución positiva y una solución negativa. ¿Por qué me dieron dos soluciones? A ver,
la razón del por qué nos dieron dos soluciones es porque una solución, la solución positiva, va a ser la distancia máxima y la solución negativa va a ser la distancia mínima. Es decir, con esto ya calculamos la distancia máxima y la distancia mínima en la órbita elíptica, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué nos dio que R1, al calcular R1, nos dio ambas soluciones? Bueno, nos dio esto porque tanto la distancia máxima como la distancia mínima cumplen casi exactamente la misma condición para el momento angular y para la energía. ¿Sí? Es decir, para el momento angular ambos van a ser totalmente perpendicular, por lo tanto el momento angular en el periastro y en el apoastro va a ser prácticamente, va a ser escrito de la misma forma y la energía también va a tener la misma forma. Entonces, aquí la matemática automáticamente, al intentar calcular R1 o la distancia máxima, nos dio la distancia máxima y la distancia mínima. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar que el apoastro, o RA, va a ser igual a, bueno, acá si se dan cuenta, dividir por 2. Acá, vean, no se fijan abajo en el resultado todavía, pero si se dan cuenta acá, en esta segunda ecuación, tengo en el lado izquierdo multiplicado por 2, abajo lo tengo multiplicado por 2 y acá adentro, si dan cuenta, puedo factorizar por 4 y me va a quedar raíz de 4 por todo lo adentro y puedo sacar ese 4 y factorizar por 2. Es solamente para dejarlo más bonito. Entonces nos da que el radio en el apoastro va a ser igual a g por m por r más la raíz de gmr cuadrado menos 2gm menos b cuadrado por r multiplicado por b sub x al cuadrado por r cubo dividido en 2gm menos b cuadrado r. Y bueno, tenemos exactamente lo mismo para el periastro, solo que con un signo negativo. ¿Ya? Eh, Puedes notar que en este caso lo que nos faltaría reemplazar, podríamos reemplazar cuánto vale b cuadrado, podríamos reemplazar cuánto vale b sub x cuadrado, pero para efectos de este ejercicio no lo vamos a hacer porque ya tenemos algo extremadamente grande y bueno, simplemente no lo vamos a hacer porque ya tenemos los valores de b cuadrado y de b sub x cuadrado. Eso con la ayudantía, con esto ya terminamos todo lo que es gravitación y fuerzas centrales. Estos últimos dos ejercicios particularmente son de una dificultad bastante mayor, ¿sí? Si me preguntan a mí o sea, que les pongan un ejercicio de este tipo en alguna prueba es difícil. ¿Ya? Estos ejercicios aparecieron en controles que mandaron hace unos años, pero los mandaron los mandaron como tarea para la casa. Así que les hagan hacer estos desarrollos tan grandes, quizá para una prueba no lo van a tener, pero bueno, si es que entendieron ambos ejercicios, cómo se hace cada uno, van a estar listos para todo lo que le pregunten de gravitación. Lo que más me interesa específicamente no es que manejen el álgebra ni los valores grandes ni estas grandes raíces. Lo que me interesa es que entiendan la física, entiendan cuando hacemos conservación del momentum lineal, que se acuerden que el momentum lineal tiene componente en el eje X y tiene componente en el eje Y. Que sepan que cuando tengo una órbita elíptica, en el periastro y en el apoastro, el radio siempre va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Esas cosas son las que más me interesan, que sepan que cuando la energía es menor que cero, entonces el cuerpo no se escapa de la gravitación de una estrella. Eso más que nada. Así que, bueno, nada más que decir de esta ayudantía, terminamos con gravitación. Eso, que estén todos súper bien y acuérdense que de cualquier duda, directamente vía mail, por favor. Y si es que no le respondo, bueno, porque también tengo hartas cosas, pero eventualmente les voy a responder. Así que eso, que estén todos súper.